Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. A veces, los casos que llegan a los medios nos sacuden no solo por lo que ocurrió, sino por lo que revelan de nuestra sociedad. Historias que parecen sacadas de una película, pero que son reales. Tan reales como la tristeza que dejan detrás. Gaby Petito era una joven llena de vida, con sueños, con ganas de explorar el mundo. Lo que comenzó como una aventura para recorrer Estados Unidos junto a su pareja, acabó convirtiéndose en una pesadilla que conmocionó al país entero y al mundo. En este episodio, antes de comenzar nuestra conversación, escucharemos una secuencia del documental sobre su desaparición disponible en Netflix, que nos sumerge en los días más inquietantes de este caso. Después me acompaña la divulgadora y comunicadora Virginia González para analizar con calma, respeto y profundidad lo que ocurrió. Hablamos no solo de los hechos, sino de los mensajes más incómodos que este caso deja sobre la violencia, la exposición en redes y la mirada social ante esas tragedias. Te invito a escuchar, reflexionar y no olvidar. Esto es Dimensión Oculta. Las personas más felices en las redes sociales suelen tener los secretos más oscuros. Me gustaría denunciar una disputa doméstica. Un hombre golpeó a su mujer. Ok, hijo, camioneta blanca. Parece como si alguien te hubiera golpeado. Hace semanas que no se sabe nada de Gaby Petito. Hicimos que los agentes fueran a casa de la familia Laundrie. Pero no sabemos nada. ¿Gabriel está aquí? ¿Ella no está aquí? ¿Es su vehículo? 2 personas se fueron de viaje, una persona regresó. Ay, no sabía que algo malo pasó. Bueno, y aquí está, ya se los adelantaba que teníamos hoy de nuevo a una invitada muy especial que nos gusta mucho tenerla en Dimensión Oculta. Se trata de Virginia González. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carmen? Encantada de estar en Dimensión Oculta otra vez. Lo mismo decimos y bueno, traemos otro tema muy nuestro, es decir, ya cuando escuchamos a Virginia González ya sabemos que traemos pues por delante un crimen, ¿no? O muchos crímenes, ¿no? Es lo que hay y que está muy de moda, es una cosa que a mí me ha sorprendido cómo está un auge, ¿no? Este tipo de temática. Y hoy traemos un tema que bueno, que también podemos ver en distintas plataformas. Nosotros nos vamos a fijar en uno que está en una de las plataformas que bueno, que mucha gente sabrá cuál es cuando digamos el título de ese documental. Se trata del asesinato de Gaby Petito, la verdad detrás del crimen 2022, y vamos a conocer más sobre este caso gracias a Virginia. Pero para aquellos oyentes que les pase como a mí, que todavía no han tenido la oportunidad de verlo, aunque sí conocemos el caso, ¿quién era Gaby Petito? Pues vamos a encontrarnos con Gaby Petito, que al final realmente vamos a hablar de un feminicidio, que últimamente estamos hablando un montón. Hablaste también la semana pasada, si no recuerdo mal, de Valeria Márquez. Sí. No sé, tristemente, incluso en España, tú sabes, el mes de junio ha sido horrible. Han sido 13 mujeres víctimas, ¿no? de feminicidios. Y en el caso de Gaby Petito, es exactamente lo mismo. Recordemos que ella fallece a manos del que era su novio el 27 de agosto del 2021. Si quieres hablamos un poquito de la biografía de ella para hacernos una idea sobre todo de cuándo se conocen,
de cómo llegan a hacer este famoso viaje y cómo todo esto queda reflejado en las redes. Me parece estupendo porque sí, quieras o no, nos hacemos una idea del perfil de ella y de él, ¿no? El hecho de que estuvieran juntos los dos y bueno, y ese desenlace tan triste y dramático. Pero bueno, vamos a empezar por ahí, Virginia. Perfecto. Ella nace el 19 de marzo de 1999. Ella es una niña, nace en el estado de Nueva York. Es una niña encantadora, todo el mundo habla de maravillas de ella. Nace en una familia completamente normal. Esto siempre que hablo contigo, con cualquier otra persona sobre este tipo de temas, normal significa que, en este caso, a pesar de que los padres estuvieran divorciados, ellos todos tenían una relación súper estrecha. Cada padre, o sea, padre y madre se habían vuelto a casar y vivían todos juntos. Era una relación como muy unida. Ella tenía entre hermanos y hermanastros 6, más ella. Y además era una chica muy estudiosa. Se gradúa en 2017 y ahí es cuando formaliza su relación con Brian Laundrie. ¿Quién es este chico? Pues este chico es un chico un año mayor que ella, que es todo lo contrario a ella. Estamos hablando de un chico que no le gusta mucho estudiar, que hace obras de arte, esto lo digo entre muchas comillas, porque tampoco estudió arte, sino que hace obras y luego las vende por ahí. Le gusta la naturaleza, los pateos, y una cosa totalmente contraria a la de Gaby. Se enamoran y él le propone irse en el 2019 a vivir a casa de los padres de él en Florida, o sea, en la otra punta. Y ella pues decide marcharse. Se van a Florida a vivir con los padres de Laundrie, del chico, y una vez allí él le pide matrimonio a ella. Estamos hablando de unos niños muy jovencitos, ¿no? Son 19, 20 años en el momento en que sucede todo lo que estoy contando. Y ella decide en diciembre del 2020, ya después de haberse pedido matrimonio y demás, comprar una mini furgoneta. Y cuando digo mini furgoneta es porque cualquiera de nuestros oyentes, si no han visto el documental o que busquen imágenes, es una furgoneta súper chiquitita, camperizarla, y decide que como ella ya tenía seguidores en redes sociales tipo Instagram, crear un canal de YouTube que se llama Nordic o algo así. Era como un viaje de nómadas. Uh-huh. Y después de camperizarla, su idea era desde julio del año siguiente, del 2021, estar 4 meses recorriéndose lo que sería Estados Unidos y monetizar todo ese viaje. Una cosa que además es normal que se lo haya planteado Gaby Petito, porque ella se había criado en ese mundo, en el mundo de las redes sociales, de los Instagramers, de los TikTokers, etc. Uh-huh. Sí, no, te digo que ya, totalmente perfiles diferentes, ¿no? Dicen que en estos casos suele pasar lo que único, ¿no? El hecho de que eran muy jóvenes, ¿no? Para todo cómo se desarrolló todo tan rápido, y no sé qué papel jugarían los padres de él, ¿no? Porque no sé, a veces también influye mucho, ¿no? El hecho de que ella se haya ido a vivir con los padres, también un poco complicada, ¿no? La situación para ella, ¿no? Abandonar su lugar, ¿no? Para irse al entorno de él, ¿no? El tema de relatar todo, ¿no? Lo que es el viaje, ¿no? De ellos dos. ¿Cómo pudo influir, Virginia? ¿Crees que influyó en algo? El hecho de que, al final la vida de ellos dos estaba totalmente pública. No sé si eso también pudo influir, aunque cuando hay un perfil, no se justifica. Exacto. Nada. A ver, aquí el tema es que Gaby Petito ya había comentado a sus amigos antes del famoso viaje que Brian era un poco celoso, un poco posesivo, que la actitud que tenía en casa de los padres no era la más adecuada, y yo creo que ella creía que este viaje los iba a unir más, cuando yo creo que fue todo lo contrario, porque es pasar 24 horas de tu vida con una persona en un espacio muy reducido.
Por eso digo que la furgonetita, o sea, la camioneta era muy, muy chiquitita. Nosotros, cuando tú ves el documental o cuando te pones a ver las imágenes, te das cuenta de que la actitud de él hacia ella en los vídeos que se grababan no era muy correcta. Él en casi todos los vídeos se le ve como llamándola tonta, poniendo los ojos en blanco. Me explico, o sea, esas red flag que tanto nos gusta utilizar ahora, este tipo de terminologías, durante el viaje, que ojo, el viaje empieza el 2 de julio y los peores acontecimientos aparecen a partir del 12 de agosto, o sea, que juntos no están ni un mes y medio. Y ya en todo ese tiempo, tanto en Instagram como en el propio canal de YouTube, ya vemos que no todo es tan idílico. Es más, ella, como digo, hablaba bastante con los padres, hablaba con sus amigos y les dirá que llevan fuera de cámaras una relación bastante mala, que ese nidito de amor se estaba convirtiendo en todo lo contrario. Claro, el tema de las redes sociales todos sabemos, ¿no? Que no muestra la realidad, es decir, se publica la mayoría de las veces pues momentos felices, y si ya en sí esos momentos ya se veía que había una relación tóxica, dañina de ellos dos, no sé si, me imagino que sí, que existirían publicaciones donde más de un espectador o espectadora se daría cuenta o haría alguna referencia, ¿no? hacia esa situación de ellos dos. No sé si a lo mejor él en algún momento pudo ver alguna. Sí, de hecho, cuando se ha intentado un poco hacer el perfil de Brian Laundrie, sobre todo porque tenía un perfil, digo tenía porque él también ha fallecido, tenía un perfil bastante marcado como narcisista, eso no lo digo yo, eso lo dicen pues psiquiatras y demás, y la forma de actuar pasivo-agresiva que tenía con ella. Por eso digo que como todo está grabado, se puede ver esos pequeños momentos en los que él no la soporta, en los que él le dice que lo ha manchado todo, en los que él le dice que es tonta, en los que él pone los ojos en blanco porque ella tiene que trabajar. Y después vemos a una niña, porque Gabby Petito era una niña muy sumisa, ¿no? Entonces nos llama la atención la sumisión de ella frente a la actitud que tenía él, que además ellos llevaban juntos desde el 2017, o sea que seguramente eran los roles aprendidos que tenían en la pareja, ¿no? Como que él era el dominante y ella era la sumisa, y así tristemente la relación y la vida de ella terminó como terminó. No, aparte lo triste de todo esto, ¿no? Que ya había muchas señales y aún así, como dices tú, es una persona tan sumisa, el hecho de que a lo mejor le faltó esa valentía, ¿no? Y quizás aquí, en estos casos, ¿no? Siempre decimos o nos gusta decir que si alguna persona, en este caso los padres ya estaban al tanto y amistades, ven una situación de estas características, a veces dicen que es bueno no involucrarse, pero en estos casos, cuando son tan llamativos, pues creo que a veces que no es culpa de nadie, ¿no? Porque al final uno confía, ¿no? Y ya es una persona mayor de edad y demás. El hecho de que tome pues la iniciativa, ¿no? Pero quizás a lo mejor el haber estado un poquito más ahí no sé cómo hubiera sido el final, si el mismo, porque es que habían señales, Virginia, por todos lados. Sí, de hecho yo creo que quien realmente sí que tuvo culpa, y esto no solo lo digo yo, se ve en los documentales, es cuando lleguemos a el famoso 12 de agosto, que es esa pelea que traspasa muros, por decirlo de alguna forma, y es grabada por dos policías que van a dar con ellos. Si este policía, que hay que decir que los padres de Gabby Petito lo han demandado por no haber hecho bien su trabajo, si este policía hubiera dado parte de maltrato familiar, que es el nombre que recibe en Estados Unidos, porque creo que en Estados Unidos lo de el maltrato a la mujer como tal, ese término en sí no existe, igual me estoy confundiendo, pero creo que no existe. Pero si se hubiera tomado este policía el protocolo para proteger a Gabby Petito, yo te puedo asegurar, bueno, quiero creer que Gabby Petito no estaría muerta.
Ujú. No, no, por eso lo que comentas, estuvo la policía, intervino en esa discusión unas semanas antes de la gran tragedia, ¿no? Exacto. Y que sí, si quizás se hubiera pues alertado, se hubieran tomado otras medidas, pues ¿por qué no? Puede ser que Gaby estuviera viva, pero bueno, hablar de una situación que ya Sí. no, que es inevitable y a veces eso hace más daño, pero sí que es verdad que por eso es bueno, ¿no? En situaciones como esta, pues estar ahí, al lado, ¿no? Aunque a veces es imposible, ¿no? Porque hay situaciones que bueno, que no podemos estar en todo, ¿no? Pero yo imagino que ya tienen bastante sufrimiento esas amistades y esos padres, ¿no? Para encima, Claro. pues sumar más dolor. Pero sí que es verdad que hay situaciones como la de este caso, lo de los policías, que uno se lo plantea, ¿no? Que qué pena, ¿no? Que no se hubiera actuado de otra manera. El hecho de, Virginia, de que esto esté todo documentado, que hayan imágenes y demás, ¿crees que ayudó de alguna manera a resolver el caso? Claro, o sea, ayudó, yo creo después a buscar un cadáver, porque claro, esto tiene una cronología, ¿no? Como decimos, el 12 de agosto, un señor llama al 911 porque en un parking cerca de un parque nacional ve una discusión de dos chiquitos muy jóvenes en una furgoneta blanca. Una discusión donde se ve que el chico abofetea a la chica, la saca de la furgoneta, la chica intenta escalar, intenta meterse y ellos se marchan cuando ven que hay un hombre mirándolos y llamando a la policía. Y a los 10 minutos aparece un coche de policía y les da el alto justo en la entrada de, como digo, de ese parque nacional. Y es ahí las famosas imágenes de las que estamos hablando. Se ve a Gaby Petito llorando, llena de heridas. Cuando digo heridas, le pido a nuestros espectadores que busquen las imágenes de Gaby Petito, por favor. Tiene un golpe en el ojo, se nota que ha sufrido maltrato físico, más se nota. Y la forma en la que la trata la policía, en ningún momento es de víctima. Ella no hace más que llorar, no hace más que decir que todo es culpa suya, para que veamos el grado de sumisión tan grande que tenía esta pobre chica, ¿no? Que todo es culpa suya, que ella tiene mal carácter, que lo hace enfadar muy a menudo, que él es muy bueno, y la policía lo baja a él del coche, ve que tiene heridas de defensa. ¿Eso qué significa? Que ella se habrá intentado defender, ¿no? Por eso él tiene como pequeños arañazos y demás. Y al final, el policía, que además todo esto está grabado, termina diciendo que ha sido un brote poco menos que de ansiedad y de locura que le ha dado a Gaby Petito. Ese es el problema, que no ha sido, o sea, no se vio como una agresión hacia esta niña, sino los policías decidieron que la culpable era la víctima Gaby y que el agresor, en este caso Brian, era realmente el pobre chico que lo que hacía era controlarla. Y lo único que les obligan es a pasar la noche separados. Pero es que si tú ves las imágenes, te das cuenta de que estamos frente a una chica maltratada. Qué tristeza de caso, sí. Virginia, como muchos que hemos tratado o escuchado, ¿no? El hecho de esa culpabilidad de la víctima, ¿no? El hecho de cómo llega al extremo, ¿no? De creerse ella que se merecía el ser maltratada, ¿no? El ser golpeada, ¿no? Y en este caso, pues, falta de formación, ¿no? De estos policías, de que, como comentas, simplemente les recomiendan dormir separados y no hacen nada más, ¿no? Cuando lo ideal hubiera sido, pues, tomar otro tipo de medidas más drásticas. El tema del documental, ahí está, como comentábamos antes de entrar, hay varios, ¿no? Nosotros estamos centrando en el de Netflix, y en ese caso, ¿qué crees de este tipo de documentales, Virginia? ¿Crees que es bueno que existan? ¿Hacen bien a las personas que ven estos documentales para sensibilizar sobre este tipo de casos o todo lo contrario? A ver, yo sí soy partidaria de los true crime, de los documentales.
Evidentemente porque, bueno, hago Crónica Negra y Ya. no me queda otra que verlos, ¿no? Pero Bueno. sí que es cierto que en este caso a mí me gustó especialmente porque se hace mucho hincapié en la figura de la víctima. Y yo creo que los documentales en realidad deberían ir siempre encaminados hacia las víctimas. Esto no ocurre siempre, y no solamente en documentales, ojo, ni siquiera en personas que se dediquen a Crónica Negra. No hablo de especialistas, ¿vale? No hablo de gente que haya estudiado criminología y demás, sino hablo de cronistas como yo. Tenemos que pensar en las víctimas, en los familiares de las víctimas, ¿no? Entonces, está muy bien que conozcamos todos estos casos, porque además el hecho de que conozcamos estos casos nos ayudan a vivir un poco más en alerta, ¿me explico? O sea, vemos esto para que no se vuelva a repetir, y sobre todo porque se nos olvida muchas veces que lo realmente importante son las víctimas. Casi siempre hablamos de los asesinos, porque es verdad que hay que hablar de ellos o de las asesinas, pero realmente lo que nos debería, o sea, el leitmotiv de todo esto deberían ser las víctimas y los familiares de las víctimas. Ujú. En el caso del de Gabby Petito, ya te digo yo que para mí está muy bien tratado, porque se le hace un reconocimiento bastante grande a Gabby Petito y se señala, en este caso, quién lo hizo bien y quién lo hizo mal. Ujú. No, está muy bien, y como decimos siempre, ¿no? La maldad existe, el hecho de que existan estos documentales o que se cuenten casos de estas características es aprender de los errores, ¿no? Para aquellos que lo cometieron, y también el hecho de estar muy alerta, ¿no? Ya lo hemos dicho, y tú sobre todo, Virginia, el estar pendiente a nuestro alrededor, porque a veces este tipo de situaciones están más cerca de lo que nosotros pensamos, y quizás el hecho de tener los ojos abiertos ayuda a que no puedan o que no se lleven a cabo, que no sucedan. Sí, y además fíjate, porque en el tema de Gabby Petito, después del famoso día 12 de agosto, de lo que acabamos de hablar, del famoso vídeo, ellos están separados del 10, a ver, deja decirte las fechas exactas, están separados del 17 al 23 de agosto. Ella se queda en un hotel y él se va a casa de los padres a buscar más dinero y demás. Y en ese periodo ella llamará a un exnovio, llamará a los amigos y les dirá que quiere separarse de Brian. O sea, ella ya empieza a darse cuenta que no es normal la relación que llevan. Y fíjate que al final Brian terminará con la vida de Gabby el día 27 de agosto. Es decir, que nunca sabremos realmente por qué lo hizo. Pero puede estar rondando por encima el hecho de que a lo mejor ella le haya dicho que quería romper la relación, porque se lo había comentado a sus amigos una semana antes. Sí, lo más probable que sea ella misma o alguna persona de su entorno que haya hablado con él, ¿no? Y se lo haya comentado, o incluso le haya dicho Exacto. que se alejara de ella porque no quería que ya no quería seguir ella con él, y puede ser, ¿no? Porque a veces, pues bueno, si lo comentas a un entorno amplio de tus allegados, pues siempre corres el riesgo, ¿no? De que alguien de esas personas, pues, se ponga en contacto con él, ¿no? Y se lo hayan adelantado, ¿no? Pero bueno, eso ya es lo de menos. Lo que está claro que este hombre tiene un perfil, pues bueno, complicado, un perfil, bueno, que fuera Gabby, fuera otra persona, pues seguramente el final sería el mismo, ¿no? Era una persona, bueno, bastante... como digo yo, bueno, un asesino, no hay más, ¿sabes? ¿Qué voy a decir, no? Porque, bueno, el final ya sabemos cuál es, y los oyentes, pues ya lo decías tú hace unos instantes, él también murió, ¿no? Lo único que seguramente se preguntarán, ¿cómo murió? Sí, todo es muy rocambolesco desde que él termina con la vida de Gabby el 27 como digo, en un parque nacional, la termina asfixiando. Esto lo sabremos después cuando se encuentre el cadáver, pero él del 27 al día 1 de septiembre, que se presenta en casa de los padres con la furgoneta y sin Gabby, va sacando dinero de las cuentas, va mandándole mensajes a los padres de Gabby, mensajes de texto, porque la madre de Gabby Petito habla con ella físicamente, se hacen una videollamada el día 25, es la última vez. Y como digo, entre el 27 y el 1
a la madre de Gabby Petito le empiezan a llegar mensajes que le resultan raros, ¿no? Porque, por ejemplo, llama al abuelo por el nombre de pila, cosas que no cuadran. Y como digo, el 1 de septiembre Brian se planta en casa de los padres con la furgoneta y sin Gabby. Del día 1 de septiembre al 11 de septiembre, que los padres de Gabby Petito, que recordemos que estaban en Nueva York y este chico estaba en Florida, ponen la denuncia de desaparición, ningún momento ni Brian ni los padres avisan a los padres de Gabby Petito de que la chica no está. Imagínate, no sé si es la maldad del hijo sumada a la maldad de los padres, ¿no? Que no son capaces de decirles nada. Es más, el día 11 de septiembre, los padres de Gabby Petito ponen una denuncia por desaparición en Nueva York, que, llega a Florida y se presenta a la policía en casa de los padres de Brian, y estos lo que le dan es la tarjeta del abogado. Ojo. O sea, que ni siquiera hablan. Y esto, como digo, es el día 11, y el día 15 Brian pasa a ser sospechoso por la desaparición / homicidio, como se descubrirá después, de Gabby Petito. Casualmente, perdona que te interrumpa, casualmente el día 17 de septiembre él desaparece. No sabemos si ayudado por los padres, si por lo que sea, y entonces entre el periodo en el que él desaparece y aparece él, porque él se suicida al final, aparece su cuerpo un mes después en una de las rutas, sí que aparece el cadáver de Gabby Petito, y la muerte fue un homicidio por asfixia. Y cuando aparece el cadáver de Brian, él deja una nota diciendo que pues la ha matado pues por pena, para estar con ella siempre, una sarta de salvajadas, vamos. No, ahora te iba a comentar lo de los padres, ¿no? Que decías que si era tema de maldad, pues sí, porque saben el sufrimiento, ¿no? De que no tengas contacto con tu hijo o con tu hija, y encima, pues en vez de ayudar, lo que hicieron fue, pues tapar algo que no deberían haber tapado. Entonces, el final de él, pues mira, esa cobardía, ¿no? Al final, ¿no? Sí. Esa de no asumir la responsabilidad a pesar de las notas que haya podido dejar, ¿no? Es que a mí lo que me da pena en todo esto es ese sufrimiento, ¿no? Esa tristeza tan grande de esta persona, de Gabby, ¿no? De que una persona joven que tenía toda la vida por delante, ¿no? Y por malas elecciones, ¿no? Por mala compañía, ¿no? Al final pues tuvo una vida, pues bonita al principio, ¿no? Y triste al conocer a esta persona que por desgracia es algo muy habitual. Conocemos muchos casos de mujeres que pierden la vida a manos de sus parejas, ¿no? O que directamente pues hasta incluso acaban ellas mismas, ¿no? Por sentirse mal con la persona con la que están, ¿no? No sentirse valorada, ¿no? Y sentirse que ellas son las culpables de todo. Yo creo que este es el mensaje, ¿no? Que se podría dejar con este documental, ¿no? El hecho de que cuando uno se sienta así, lo primero es pedir ayuda, ¿no? Y apoyarse en la gente que tienes alrededor, ¿no? Antes de que suceda pues este tipo de tragedias. Sí, además recordemos que si lo extrapolamos a España, los tiempos han cambiado. A día de hoy, cualquier señal, la mínima que sea, en la que una mujer se sienta agraviada por la pareja, tiene que dar parte. Es decir, no podemos permitir que ocurran estas cosas. ¿Me explico? O sea, estamos en una sociedad donde existe un número de teléfono que no se queda registrado en el, ¿cómo se llama? En el registro de llamadas al que se puede acudir. Puedes acudir a comisaría, puedes pedir, haría falta mucha más protección. Yo creo que aquí hasta los familiares, como tú bien decías antes, familiares y amigos sí que deberían meterse. Es decir, si tú ves una reacción desproporcionada por parte, en este caso, de la pareja, que normalmente suelen ser hombres, esto es otro tema, pero es así, hacia las mujeres, hacia su pareja, hay que meterse, hay que hablar con esa persona, porque
después cuando tú ves documentales o cuando tú ves entrevistas a mujeres que han sido maltratadas, todas dicen lo mismo. Pensaba que iba a cambiar, me decía que me quería, me daba vergüenza comentárselo a mis familiares. No, hay que ayudar, y más y más con este tema, que al final estamos hablando de pérdidas de vida, y en el caso de Gaby Petito, pues imagínate, una niñita que no llegaba a 22 años. No, está claro, es verdad lo que dices también, ¿no? Que hay casos de maltrato tanto hacia hombres como mujeres, pero por desgracia mayor número es hacia mujeres. Y que es difícil, vamos a ver, es entendible, no es fácil, ¿no? Estás con la persona con la que has decidido estar, y normalmente son personas bastante inteligentes, ¿no? Que que se aprovechan de que eres buena gente, de que eres buena persona, de tus inseguridades, ¿no? Y en este caso, pues como bien dices, ¿no? Gaby tenía 22 años, una persona que estaba empezando a vivir, se cruza con esta persona con graves problemas, ¿no? De personalidad, ¿no? Un gran narcisista, y al final consiguió su objetivo. Si no me equivoco, en lo que llevamos de año en España estamos hablando de 43 mujeres fallecidas a manos de sus parejas. 43. Es una barbaridad. Y normalmente es una salvajada. Una salvajada, y lo que comentamos, incluso también, por desgracia, hay terceras personas involucradas, en el sentido, me refiero, que son víctimas también. En estos casos son los hijos y las hijas de estas víctimas, ¿no? A manos de sus parejas. Por eso es tan importante, quizás te lo comentaba hace unos instantes, Virginia, me estoy alargando mucho con esto, pero es que es importante el hecho de que hay que endurecer más, el hecho de que hay que poner más ayudas, que la persona que denuncia tiene que sentirse totalmente protegida, que sea como algo normal, que se sienta cómoda haciéndolo, ¿no? Y que haya así más respuesta. Me imagino, y yo no quiero criticar a nadie, que se está haciendo todo lo posible, pero algo está pasando, porque esto no es normal, ¿no? Que lo que llevamos de año hayan tantas víctimas. Así que, lo dicho, si somos personas que estamos alrededor de posibles víctimas de maltrato, pues bueno, a veces hay que actuar, ¿no? Y da igual, preferible actuar y arrepentirnos de haberlo hecho, que la otra persona no esté ya entre nosotros, y siempre nos quede ese remordimiento de no haber hecho todo lo posible por salvarla. Exacto. Lo que tú acabas de decir, la cifra exacta son 48 feminicidios en España en lo que va de año, 13 en junio, y ojo, desde el 2010 hasta el día de hoy, 1.625 mujeres muertas a manos de sus parejas. Es lo que dices tú, o sea, no tenemos que gritarlo, o sea, son una barbaridad de víctimas. O sea, no podemos permitirlo en la sociedad avanzada en la que vivimos, ¿no? ¿Cómo se nos ocurre terminar con la vida de la persona a la que se supone que quieres o la que ha formado una familia no sé, porque a ti te da la gana, ¿no? ¿Qué clase de egoísmo tienes en la cabeza para llegar a ese punto, ¿no? Te digo que es un tema que a mí de verdad, lo que dices tú, deberíamos hablarlo, se debería hablar más, se debería proteger más a las víctimas, a los niños, por favor, que es una cosa que están ahí. Recordemos incluso cuando se habla de violencia vicaria, quiero decir, hay muchos tipos de violencia, ¿no? hacia las parejas, entonces más protección. Y sobre todo, lo más importante, Virginia, no normalizar que esto es lo habitual y lo que tiene que ser, sino que es algo extraño, que no es lógico que mueran personas a manos de sus parejas. Pues nada, pues qué te digo, Virginia, que un abrazo enorme, como siempre un placer tenerte por Dimensión Oculta, y esperamos escucharte pronto. Muchísimas gracias, y aquí, como siempre, sin ningún tipo de problema. Que tengan muy buen día. Igualmente, un abrazo.
El caso de Gabby Petito nos deja muchas preguntas, algunas que tal vez nunca tendrán respuesta. Pero también nos deja una certeza, la importancia de mirar más allá de las apariencias, de no normalizar el control, la manipulación o el silencio. Ojalá que contar estas historias sirva para despertar conciencia, para darnos herramientas y para protegernos entre todos un poco más. Gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar con el corazón y por formar parte de esta dimensión oculta. Y gracias también a Virginia González por su sensibilidad, su mirada y su manera de ayudarnos a entender el trasfondo de lo que muchas veces no se ve a simple vista. Nos escuchamos muy pronto y recuerda, no todo lo que nos rodea es visible.